A ti, Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. No te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis pecados, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Protégeme, pues en ti confío, protégeme, pues en ti confío, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Buenos días, hermanos. Un placer de estar aquí trayéndoles otro mensaje. Hoy, 8 de febrero 2026, damos inicio al programa por la tercera vez aquí en la Iglesia de Cristo de Lavón. Su servidor, Julio Rendón, acompañado por el hermano Rogelio Venegas. Tenemos dos técnicos, Ernesto Valdés y Alexis Serna. Muchas gracias a estos técnicos que han hecho esto posible por llevarles a sus casas, a sus hogares, este programa y abrir más las ventanas, nuestros corazones para que penetren los mensajes. Este programa, ¿Qué dice la Biblia?, estará siendo grabado en vivo cada primer día de la semana en los canales de Facebook y YouTube, en live streams, o los pueden ver en lo privado de sus hogares, en sus teléfonos, tabletas, computadoras, para que puedan atesorar los mensajes, la penetración de los mensajes que dice la Biblia. Este programa será visto una vez más en Facebook, en Livestream, y YouTube lo puede ver cualquier otro día. Conseguirlos en Amigos de Lavón. La Iglesia de Cristo aquí en la calle Bond, 146 North Bond Avenue, Dallas, Texas, en Arcadia Park, les da la invitación a que nos acompañen todos los domingos y miércoles de este programa. A través de más de 44 años, la Iglesia de Cristo aquí en Lavón ha traído y ha abierto las puertas a muchos visitantes, y estamos esperándolo a usted también. Los sermones, clases, estudios y ahora video mensajes son para poder dirigir un poco mejor sus vidas y sus estatus de vivir, y poder llevar este mensaje a quien lo necesite, y sobre todo poder acercarse un poco más a los pies de Dios. La Iglesia de Cristo está establecida fuertemente en el amor y está establecida fuertemente en el Nuevo Testamento. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, que es la Iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre. En esta carta a los Efesios, Pablo enfoca el papel fundamental que desempeña la Iglesia, la revelación continua del misterio eterno y el propósito de nuestro Padre Celestial. Es por medio de la Iglesia que Dios ha revelado este misterio a todo el mundo. La Iglesia de Cristo que Él fundó y estableció, que es la Iglesia de Cristo, que fue concebida por Él, establecida por Cristo, ordenada por el Espíritu Santo y sobre todo hecha realidad por los apóstoles. ¿La conoce usted? Si no la conoce, hoy es el tiempo de iniciar. Hoy es el tiempo de abrir sus Biblias si las tiene, para que conozca la verdad. La iglesia que Cristo estableció, la iglesia que Dios planeó, y sobre todo que los hechos fueron hechas por medio de los apóstoles. Todo hagamos decentemente y en orden. Nos lo explica primeramente en Primera de Corintios 14:40. Hágase todo para edificación,
Primera de Corintios 14, 26, y esta iglesia es de Cristo, esta es la iglesia de Cristo que está establecida en el Nuevo Testamento. Ahora paso el espacio al hermano Rogelio Venegas, el predicador de hoy, está aquí entre nosotros. Quédese hasta el final para pasarle más información sobre la iglesia, los programas que tenemos, y haga sus peticiones, de sus likes. Muchas gracias por sintonizar con nosotros en este primer día de la semana, no dejando de reunirnos cada primer día de la semana, está explicado en la Biblia. Gracias, hermanos. A continuación, el hermano Rogelio Venegas. Se llevó mi Biblia. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos, y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? En este día queremos estudiar el concepto básico ¿qué dice la Biblia acerca de la Iglesia de Cristo? A manera de introducción, quiero que entiendamos y comprendamos que la base y la autoridad de nuestra fe debe de ser basada en la Biblia, que es la palabra de Dios. El credo que nosotros compartimos como cristianos, como hijos de Dios, en qué es lo que dice la Biblia, establece que Cristo es la única autoridad de decir qué es la iglesia y lo que se debe de enseñar en la iglesia como doctrina, como su palabra. Si abrimos la escritura, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, encontramos un concepto muy importante que el Señor Jesucristo establece para con nosotros, y dice la escritura desde el verso 3 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? La fe y la esperanza que tenemos nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Y esto es lo que Simón, Pedro, responde. Y él dice en el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos, porque en Cristo tenemos la revelación, tenemos la confirmación de su divinidad y su deidad, porque Él, como mencionaba el hermano Julio en la introducción, compró la iglesia con su propia sangre. Algo muy importante definir en nuestra mente y en nuestro corazón es el sublime sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y por el precio sublime de la iglesia que Él fundó y estableció. Cuando Él está diciendo estableceré mi iglesia, está hablando en la manera singular, no está diciendo mis iglesias, por lo tanto es importante entender eso. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es importante, hermanos, creer y entender que la autoridad que nosotros compartimos en la iglesia es la base esencial de nuestra fe a través de la palabra.
El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, verso 16 en adelante, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es importante, hermanos, que nosotros también veamos Romanos capítulo 10, verso 17, donde la Escritura también nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al mirar, hermanos, la importancia de establecer nuestra relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo, es importante entonces analizar qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia y cómo es que Dios, hermanos, quiere que nuestra relación sea establecida, y esto es a través de una fe obediente, a través de una fe, hermanos, que nos lleva a ser humildes y reverentes ante la voluntad de Dios. Hoy en día, indiscutiblemente, muchos de nosotros nos decimos ser cristianos. Creemos que hay un Dios, pero lamentablemente, hermanos, hay tanta división y tanta confusión en el aspecto en el cual, por eso el Señor Jesucristo trataba de indagar a sus discípulos cuál era la opinión de la gente, y les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Nosotros, hermanos, debemos de entender qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. En Mateo, hermanos, en el capítulo 7, verso 21, hay un pasaje que necesitamos entender, que necesitamos discernir. ¿Por qué? Porque todos decimos que creemos en Dios, pero ¿por qué tanta división? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta separación entre nosotros? Ahora bien, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dentro de lo que es el credo de la Iglesia de Cristo, nosotros como miembros de la Iglesia reconocemos nuestras debilidades, nuestras faltas personales y creemos, hermanos, que necesitamos indiscutiblemente la ayuda de Dios en nuestras vidas, la ayuda del Espíritu Santo para ser edificados y para encontrar la santidad y la perfección que nos ayudará a entrar en el reino de los cielos. Y es importante que entonces veamos, hermanos, que el plan de Dios para la iglesia es entendible. Y ahí mismo en Mateo 7, verso 24 al 29, noten lo que la palabra de Dios nos dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La iglesia de Cristo, hermanos, está fundada en la roca espiritual que es Cristo Jesús. Por eso, en Mateo 7, lo acabamos de mencionar, el Señor Jesucristo, cuando responde a Simón, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está hablando de su vida, de su persona, de su divinidad, y indiscutiblemente que nosotros, hermanos, necesitamos mirar que cuando el Señor Jesucristo terminó de hablar estas palabras, en el verso 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A través de su ejemplo, a través de su obediencia, a través de comprar la sangre, a través de comprar la iglesia por su sangre, Él nos ha dado el entendimiento, hermanos, de que es importante mirar que la base de nuestra vida, el ejemplo que Él nos dio fue de obediencia y de reverencia a su Padre Celestial, y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Después de haber sido sacrificado, inmolado en la cruz del Calvario, Dios le resucita con poder y Él declara a sus discípulos y les dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. La autoridad, hermanos, que Cristo establece es lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros hoy en día,
y es a través de su resurrección lo que la iglesia de Cristo sienta como estructura entera de nuestra fe y de nuestra esperanza, y nuestra confianza descansa no en nuestra persona, pero en la gloriosa divinidad de Cristo y de su resurrección, porque Cristo ha sido victorioso en contra del pecado, en contra de la muerte y en contra de Satanás. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero si nosotros miramos, hermanos, la palabra de Dios, vamos a mirar algo importante ahí en Romanos, en el capítulo 1, y veamos lo que la Escritura dice ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, desde el verso 1 en adelante, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Noten y subrayen ahí, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios, hermanos, porque Cristo vive y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Dentro de lo que es nuestro pensar o nuestra convicción, los miembros de la Iglesia de Cristo afirman que los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios y creen entonces que el Nuevo Testamento, es la guía espiritual, la base de nuestra fe y la esperanza que debemos tener en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y que Él estableció una iglesia, y esta iglesia tiene poder para subsistir ante todas las cosas, porque recordando lo que le dijo a Simón Pedro, le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia de Cristo ha sufrido persecución, ha sufrido embates y ha sido puesta en diferentes condiciones lamentables, pero sigue adelante, porque lo que Dios establece nadie lo puede parar. Miembros de la iglesia de Cristo, entonces, creemos, hermanos, que la voluntad de Dios para con nosotros ha sido a través de la verdad que Dios reveló a los discípulos y a nosotros a través del Espíritu Santo. Abran sus Biblias en Juan, en el capítulo 16, y vamos a mirar los versos 13 y 14. Claramente la Escritura nos dice allí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo puedo saber, hermano Ernie o hermano Alex, cuál es la voluntad de Dios? Estudiando qué es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios, hermanos, porque Cristo vive y porque estableció, hermanos, una iglesia, porque nos ha dado la verdad y el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y qué es lo que yo puedo hacer para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, la palabra de Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos alabar y glorificar a Dios, hermanos. Venga, reúnase en la iglesia de Cristo, aquí en la congregación de 146 North Bond Street,
Y nuestros servicios de adoración empiezan a las 10 de la mañana con estudio bíblico, luego nuestro servicio de oración a las 11 y por la tarde a las 6 de la tarde. Tenemos clases para los niños y también un programa bien claro y definido para la juventud de nuestras congregaciones, para que la palabra de Dios sea presentada a los jóvenes y les ayuden a defender su fe y su esperanza en un mundo tan difícil como el cual vivimos. Ahora bien, notemos lo que Judas, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con esto en mente, los miembros de la Iglesia de Cristo creen que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Sin embargo, como parte del plan eterno de Dios, era solamente un tutor, una ayuda que nos llevaría a traer a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos guiara hacia la eternidad. Gálatas capítulo 3, verso 24, dice la Escritura desde el verso 19 para que veamos el contexto. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y que fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley fuera dada, pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Noten, si la ley fuera totalmente completa y verdadera, la justicia se alcanzaría a través de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Noten, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Es decir, ya lo que se estableció en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza fue establecido, pero en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo nos da la definición de la fe y la esperanza que tenemos a través de la gracia. El Nuevo Testamento enseña que la ley antigua fue quitada en medio de nosotros y clavada en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14. Abran sus Biblias conmigo. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Noten, hermanos, el Antiguo Testamento fue anulado y se estableció un nuevo convenio, como dice Jeremías. Y nosotros entonces, hermanos, debemos de entender y comprender que para estar en Cristo y gozar de las bendiciones que Él tiene para con nosotros y tener acceso a todas y cada una de las promesas que Él tiene que darnos, es importante que veamos lo que el capítulo 3, versículo 1 en adelante está diciendo en Colosenses. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Con esto, hermanos, es importante establecer el concepto, qué es lo que dice la Biblia concerniente a la iglesia. Como primer punto, yo establecí el credo de la iglesia, lo que creemos como cristianos. Ahora, el Nuevo Testamento, hermanos, es la regla de fe y práctica.
las cosas que la Escritura nos enseña es la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo estableció una iglesia, nos ha dado una palabra, y estoy llegando a una conclusión porque el tema es bastante largo, pero quiero que abran sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 1, y vamos a mirar los versos 6 en adelante. Gálatas capítulo 1, versos 6 en adelante. Noten, hay un evangelio, hay un cuerpo, hay una iglesia, hay un Dios y hay un solo Salvador, y este es Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12 dice: porque solamente hay un nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Este es Cristo Jesús, hermanos. Y si alguien nos enseña una doctrina, otro camino diferente, pues está totalmente equivocado. Por eso es importante, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Con esto, hermanos, quiero establecer el punto en el cual Dios creó una iglesia en Cristo, siendo Cristo la roca espiritual, la base y el fundamento de la iglesia. Pero desgraciadamente por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas y por no perseverar en la doctrina de los apóstoles, se ha divergido y nos hemos separado de la verdad establecida con Cristo. Es importante entonces que analicemos cuál es nuestra relación y qué es lo que Dios espera de nosotros. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Versos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Cristo, hermanos, estableció una iglesia, nos dio un evangelio y nos dio un plan de salvación. Sujetemos a él, estudie qué dice la Biblia, venga y reúnase con nosotros esta mañana, o hoy en la tarde, o el miércoles, también a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico, para que profundicemos más en el conocimiento de la palabra de Dios. La invitación de personal, no solamente de un siervo que está hablando, pero de los ancianos, los diáconos, los miembros de la congregación aquí en Bond Street, les invitamos a que venga y estudie con nosotros, que participe en la oración. Estamos reuniéndonos en el 146 North Bond Street, Dallas, Texas. El teléfono, hermanos, donde pueden comunicarse para alguna pregunta o alguna inquietud bíblica que tengan, es 214-735-2330 de un servidor. Así que le invitamos a que no pierda la oportunidad de conocer más profundamente qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Deseamos que Dios les bendiga y vamos a concluir rápidamente con... El hermano Julio tiene algo que decir. Pues muchas gracias, hermano Rogelio. Damos gracias aquí porque tenemos este privilegio de expandernos en las cosas de Dios. El establecimiento de la iglesia. Muchos programas adelante vendrán sobre esto. El establecimiento de la iglesia, lo que es la iglesia. La Iglesia de Cristo les invita una vez más. El hermano dio la dirección múltiples veces, no se las voy a repetir, pero de sus comentarios, de sus likes y llámenos a los números indicados. Si usted vive en larga distancia y no puede atender a esta congregación, como quiera llámenos, le podremos dar un local cerca donde usted vive
facilitar donde usted se puede congregar y visitar. Nosotros aquí en la congregación damos clases a los hogares privados, si gusta ir a su casa, que sea de unos 15, 20 millas, radios no más largo. Las clases de infantiles, tenemos clases de infantiles de todas edades. De igual manera, un grupo de jóvenes muy amplio, pero los números están aquí anotados. Una vez más, doy el mío, el 213-361-6003. Repito, 213-361-6003. También hay cursos bíblicos. Si usted está interesado en estudiar la Biblia, qué dice la Biblia, cursos sobre el fundamento del mundo, la creación, el establecimiento de la iglesia, la doctrina. Llámenos al número 214-403-0410. Juan Rendón, repito, 214-403-0410. Recuerde, como habló el hermano Rogelio Venegas aquí entre nosotros, les habló a ustedes, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró, la que Él estableció. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Aprendamos más de esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y el plan que ofrece la iglesia para su salvación. La única iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, comprada con su propia sangre, estará aprendiendo más por ella. Dios les ayude, Dios les acompañe. Acuerde, nada más el versículo que el hermano citó anterior, segunda de Corintios 3:16, Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para inspirar en justicia. ¿Pero para qué? Para que el Hijo de Dios llegue a la perfección. Que Dios me los acompañe, Dios me los siga bendiciendo, siga sintonizando cada primer día de la semana y que pasen un bonito inicio de semana. Dios les bendiga. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor.